Gracias a todas y a todos por asistir a esta segunda sesión de las jornadas que estamos montando por la problemática medioambiental para conseguir el Baracaldo que queremos. Hoy el tema que toca es el de movilidad. Tenemos con nosotros a Pilar Vega, que es geógrafa y tiene el máster de Dinámicas Territoriales y Desarrollo en la Complutense de Madrid. Es experta en transportes terrestres y tiene varios trabajos publicados, entre ellos el transporte y la accesibilidad, sobre todo con el tema de autobuses. Entonces es un poco lo que queríamos, esa mirada experta y esa mirada experta de mujer que también existe, y es algo que queríamos reflejar en estas jornadas, ¿no? Por otra parte, deciros que estaban invitados todos los grupos políticos de este municipio con la intención de que recojan las inquietudes y preocupaciones de sus representados, en definitiva, ¿no? Entonces, gracias a los que habéis venido y, bueno, recordar que las ausencias también se pueden marcar, ¿no? Por ir presentando un poco, tenemos del PSE a Alba, que es la que lleva un poco el tema de medio ambiente, y por Iraba sí tenemos a Eder y a María de Bildu. Por otra parte, y no queríamos que faltase en esta mesa, hay una parte que en todos los planes de accesibilidad parece que se queda de una forma olvidada, que es, parece mentira cuando lleva ese nombre, que son la accesibilidad de las personas con discapacidades o con disfunciones, o lo que venimos a denominar diversidad funcional, ¿no? Creemos que no se tiene en cuenta, que siempre queda olvidado, y para remarcar ese, digamos, ese aspecto, tenemos con nosotros a María Andrés, que es miembro de la Asociación de Lesionados de Médula de Vizcaya, y a Mari Carmen, que es presidenta de ADISA, la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Santurtzi. Ambas son activistas feministas. Marian estuvo también acompañándonos ayer y nos dejó un buen sabor de boca de sus intervenciones. Por otra parte, hay un problema que es todo el tema de transportes y tal, que también deberían de recoger estos planes de accesibilidad, y es lo que queremos sacar aquí, y para ello tenemos a Baracaldo Natural, a la plataforma, para explicar un poco pues cómo viene trabajando sobre todo el tema de la solución surferroviaria. Y sin más, pasamos un poco, habrá una ponencia, como decía, por parte de Pilar de unos 20-30 minutos, y después, pues bueno, yo me limitaré a hacer de moderador e ir pasando las palabras. Bueno, a mí me habéis invitado porque estáis dándole vueltas en este municipio al plan de movilidad. Bueno, se supone que yo soy experta en planes de movilidad y bueno, que he hecho una reflexión en torno a esta herramienta de planeamiento de la movilidad y tengo mis críticas sobre ella, pero también creo que puede ser una herramienta de utilidad. He traído una pequeña, no he podido traer más porque no tenía más en casa, 6 guías que he hecho para acción, y bueno, si alguno tiene mucho interés, ahí las voy a dejar para que os la llevéis. Bueno, aquí está Baracaldo, en este corredor, ¿no? Supongo que todos identificáis la imagen. Antes de meterme, claro, los planes de movilidad lo que hacen es poner medidas para cambiar el paradigma de la movilidad, ¿no? Del paradigma de la motorización al paradigma de los desplazamientos no motorizados. ¿Por qué pongo yo aquí la imagen de cuando en los años finales de los 80 el movimiento ecologista reivindicaba ese cambio de paradigma y nadie nos hacía ni caso? Pues porque yo quiero reivindicar ese protagonismo para el movimiento ecologista, que ahora nadie se acuerda de que nosotros pedíamos lo que ahora los ayuntamientos, pues parece que es como muy moderno, ¿no?, pedir ciertas cosas. Antes pedir transporte público era como un delito, ¿no? Por lo menos en lo que a mí me tocaba de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues esta era la actividad que teníamos el movimiento ecologista. Desde hace mucho tiempo decíamos que el coche devoraba la ciudad, que contaminaba, que vivíamos mejor sin tantos coches, que el coche devora la ciudad. Empezamos a pedir en Madrid, por ejemplo, un referéndum para sacar el tráfico de la ciudad, que ahora, después de 30 años, pues parece que están reflexionando los políticos de ver si se atreven a hacerlo. Y bueno, pues esto es lo que primero creo que el movimiento ecologista tiene que hacerse con ese protagonismo de esas ideas de cambiar el paradigma de la movilidad. Bueno, en contra de las grandes obras de infraestructura viarias. Bueno, esta era solamente una pincelada de que por algo el movimiento ecologista ha estado reivindicando esto. Bueno, ¿cómo ha cambiado, cómo se introduce el paradigma de la movilidad motorizada y se materializa en ciertos cambios morfológicos en la ciudad, ¿no? Bueno, el funcionalismo racionalista, ¿no?, de los años 20 llega a las ciudades españolas a partir de los años 50 y 60 y pues hacen este tipo de escalestris y lo penetran dentro de la ciudad, ¿no? No parece que importe el tejido urbano consolidado. La carretera, la gran obra de infraestructura entra en cualquier sitio. Bueno, pues cambia la morfología, donde había parques se colocan los coches y donde cuando ya empiezan a molestar los coches se horada el subsuelo para poner aparcamientos subterráneos, ¿no? Parece que esto es peatonal, pero abajo hay miles de plazas de aparcamiento. Aquí creo que es esta plaza. ¿Esta es la Plaza de los Frutos? Bueno, creo que tenéis un parking debajo. No he encontrado la foto para haberla puesto, pero vamos. Esto era cuando era un parque y pasaba el transporte público, pero no había coches. Bueno, ¿qué pasa en la movilidad, ¿no?, urbana? Lo que ocurre es que hay un desarrollo de la industria del automóvil que necesita vender coches, ¿no? Y esa industria lo que hace es crear una nueva necesidad de movilidad motorizada. Necesitamos que la gente coja movilidad motorizada. Los peatones no sirven. Entonces, cuando hay mucha movilidad motorizada individual, se crea colapso. El transporte público no funciona y, a su vez, eso requiere que se hagan más infraestructuras para el coche, para aparcar y para circular. Bueno, entramos en ese círculo del que es muy difícil salir, porque el cambio de paradigma no es enterrar los coches abajo. El cambio de paradigma es otra cosa. Yo creo, de todas maneras, que en Baracaldo lo tenéis mejor que de la ciudad que yo procedo, que es Madrid, ¿no? Porque aquí tenéis un porcentaje de viajes peatonales muy alto y la ciudad tendrá sus problemas y habrá obstáculos a la accesibilidad, pero hay bastante itinerarios continuos accesibles, por lo que yo he visto en un paseo que me he dado esta mañana. Bueno, estos planes de movilidad, como el que Baracaldo inició y que ahora se paralizó y han vuelto a retomar, ¿qué es lo que demandan? Pues es cómo hacer un planeamiento de un montón de actuaciones que tradicionalmente se han ido haciendo aisladas y que no encontraban ese paraguas que podían darle un contenido sin contradicciones. Porque sí que se han hecho, por ejemplo, Baracaldo tiene esta zona que es muy agradable, pero luego tenéis ahí la A8. Y eso es una política contradictoria, porque lo que estáis haciendo es generar tráfico en la periferia, aunque aquí no lo hay. Entonces, eso no casa bien. Bueno, otro de los objetivos de los planes de movilidad es ahorrar energía. ¿Por qué? Porque procede de los compromisos sobre el cambio climático en que todos los países debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 20%. Bueno, claro, para eso el transporte es uno de los sectores que más energía consume en este momento. No es un plan de tráfico, todos los planes de movilidad, incluso el de Baracaldo, de pronto, como lo hacen ingenieros, se les va la mano y empiezan a medir IMDs, que son intensidades diarias, hacen unos estudios de demanda y de aparcamiento como sobredimensionados. No es eso lo que hay que hacer en un plan de movilidad. Claramente es quitar coches, claramente.
¿Qué retos tiene que afrontar los planes de movilidad? Pues por un lado, lo que viene encima, el envejecimiento de la Baracaldo también es una población envejecida. En España ahora hay 13.500 personas de más de 100 años. De 100 años, no estamos hablando de más de 80, de 100 años. Y el futuro es que la población cada vez se está envejeciendo más. Y esa población envejecida necesita un entorno habitable, accesible. En Baracaldo, según los datos que venían en el plan de movilidad, y esto es un poco antiguo, supongo que ahora esto ha cambiado, tenéis una pirámide envejecida, pero además yo creo que esos 28% de más de 60 años ahora será más, porque estos eran datos de hace 10 años, ¿no? Entonces, hay que pensar en ese escenario futuro. Y luego tenemos un problema que hay también muchas personas con discapacidad, que además son envejecidas. Cuanto más las personas de 100 años, no todas están saltando y van a los viajes del inserso. La gente mayor tiene muchas roturas, tiene osteoporosis, está continuamente con problemas de movilidad. O sea, tenemos un escenario en el que todo tiene que ser más habitable, más accesible. De hecho, la orden ministerial del Ministerio de la Vivienda del 2010 dice que las aceras deberían de tener un ancho de 1,80, es decir, lo que permite el paso de 2 vías que se cruzan. Este hecho tenía que haber entrado en vigor en diciembre del año pasado y que yo sepa, no ha habido ningún policía que vaya a un ayuntamiento para obligarles a poner las aceras en este sentido, y tampoco que todos los edificios sean accesibles. Es decir, que las leyes de accesibilidad, la ley del 2013, el Real Decreto, se queda todo como ahí que no prospera, porque que no cumplas esa norma por parte de un municipio no significa nada, absolutamente nada. Entonces, esto es un tema que los planes de movilidad acogen porque es un paraguas, pero tampoco nada es de obligado cumplimiento, parece. Otro reto que hay que tienen los planes de movilidad es frenar el crecimiento urbanístico. Este crecimiento cada vez más suburbial que se produce en los entornos metropolitanos y en los no metropolitanos. Es decir, que en Euskadi, por mucho caserío que haya, los caseríos se han transformado no en sitios donde la gente vive de las vacas y de la agricultura, sino que son viviendas principales donde la gente va a dormir. Y si me equivoco me lo decís, pero es un suburbio salpicado en un territorio cada vez más distante, ¿no? Y bueno, pues tenemos que entre 1990 y 2010 se han consumido en el territorio español 1,48 hectáreas al día para poner urbanización, sistemas de transporte, y entre el 2000 y el 2010, que se supone que estaban ahí, estaba la crisis y que todo estaba como parado, pues era 1,51. No es que la crisis haya afectado demasiado. En carreteras, por ejemplo, entre 1990 y 2010 se han construido 1,48 kilómetros diarios. Todos los días se levantaban los de obras públicas y hacían 1,48 kilómetros. Y en el periodo de la crisis era 1,51. Es decir, que la crisis no parece afectar a la obra pública. Y eso significa un impacto territorial enorme. Bueno, Baracaldo es esto, es un término municipal que es muy compacto y que en ese sentido pues todo está muy cerca. El radio mayor de cobertura es de 5 kilómetros, podéis ir andando y en bicicleta a todas partes, porque son distancias que se pueden caminar. La industria no está muy alejada, como están en otras áreas metropolitanas, podéis ir también ahí, andando en bici. Pero luego tenéis ahí una serie de centros comerciales nuevos, que son de carácter supramunicipal algunos, que os generan mucha atracción. Bueno, la actividad económica también, la productiva. Pero esto creo que distorsiona mucho lo que es la ciudad.
y formáis parte de un área metropolitana y no se puede hacer un plan de movilidad sin tener en cuenta el entorno. Porque de poco sirve que vosotros estéis todo el día caminando para ir a los sitios si luego vienen aquí todos los días diariamente a los conciertos, a los centros comerciales, al IKEA y tal, viene mucha gente en coche. Todo el mundo viene en coche. Porque entonces es muy difícil controlar esa transferencia de la movilidad hacia lo sostenible, ¿no? Bueno, este son el suburbio del País Vasco, ¿no? Sí, estilo caserío, ¿no? Pero son adosados como están en cualquier suburbio americano, vamos, ni más ni menos. Los tenemos de todo tipo. Tenemos deslocalización de todo tipo de equipamientos, colegios, servicios sanitarios, el Megapar, este es el Megapar también, ¿no? Que es muy peatonal por dentro, pero claro, detrás de todas estas zonas comerciales hay miles y miles de plazas de estacionamiento gratuito, además. ¿Esto que es en inglés? Muy bien. 4.000 plazas de estacionamiento. Podrá estar al lado la parada de metro, pero 4.000 plazas son muchas plazas. Bueno, claro, con su nudo bien accesible, no podéis quejaros. Bueno, el territorio lo que requiere es mucha obra e infraestructura. O sea, todos tenemos ahora planes de movilidad sostenibles, pero tenemos cada vez más kilómetros de carreteras de mayor capacidad y de mayor velocidad. Tenemos igual, incluso se han reducido algunas de las carreteras convencionales, de esas que se podían atravesar sin paso de peatones, ¿no? Pero tenemos este panorama. No se ha dejado de construir, ahora se vuelve a reanudar otra vez la actividad inmobiliaria de eso que está de moda, que es crecimiento disperso, alejado, basado en el vehículo privado. Bueno, el modelo, ¿qué ocurre con este modelo? Que lo que está creando es personas sedentarias, porque a veces vivir en esos suburbios es imposible caminar para ir a hacer cualquier cosa, llevar al niño al colegio, ir a comprar, todo eso hay que hacerlo en coche. Y está creando personas obesas y sedentarias, ¿no? Y está haciendo depender a la población del coche. Y por eso la gente cada vez tiene más permisos de conducir. Si en los años 70 había un 20% de la población que tenía permiso de conducir, ahora es el 50 y tantos por ciento, el 56,7%. Y entre la población mayor de 18 años, prácticamente casi todo el mundo tiene su permiso de conducir, porque el modelo requiere que tengas ese permiso. ¿Cómo vas a acceder a un puesto de trabajo en un polígono industrial si no tienes coche? Es que no te van a dar el puesto de trabajo o no te vas a ir andando, porque igual no puedes. Y tienes que tener coche. Otro reto, frenar el cambio climático. Bueno, parecía que esto era una cosa de locos, había mucho negacionista sobre qué pasaba con el clima, ¿no? Y al final todo el mundo ha reconocido que sí, que realmente hay un cambio climático. En 2015 se superaron las concentraciones de 400 partes por millón. Daros cuenta que al inicio de la industrial estarían por 200 y pico y ahora hemos superado las 400. El año pasado hemos 5 y no dejamos de superarlas. Es decir, que estamos ya en situaciones de alarma y de colapso. Mejorar la calidad del aire. Aquí no tenéis el problema como lo tenemos en Madrid. En Madrid hay muchos días que se superan las concentraciones de óxidos de nitrógeno en otoño, el ozono en verano y la habitabilidad es muy mala. Digo yo que igual tengo esto también por los óxidos de nitrógeno o las partículas. Porque ahora con el polen, pues parece ser que el polen, porque interactúa con la contaminación y entonces pues nos vemos más afectados por el ruido, que figuraros que siempre se ha dicho que era una molestia. Es que es una molestia, es que te quejas mucho. Nosotros somos mediterráneos, aguantamos el ruido. Pues los científicos de la Universidad Carlos III
han dicho que el ruido es que puede ocasionar la muerte. Y de hecho ya han hecho, bueno, de estos artículos indexados internacionalmente y han certificado que el ruido es causa de muerte. O sea, no estamos... Y en las ciudades el ruido es el 80% de las causas de la siniestralidad. Es otro que tiene que afrontar un plan de movilidad y accesibilidad. Bueno, es verdad que cada vez hay menos muertes por accidente de tráfico, se ha reducido en las áreas urbanas, en muchas ciudades, la velocidad y con eso se ha reducido la gravedad de los accidentes, pero también es verdad que siguen existiendo fallecimientos y que siguen existiendo pequeños accidentes, que cada vez esos son más numerosos. ¿Por qué? Porque los peatones ven que pueden salir al tráfico y entonces entran en conflicto con los coches y son velocidades distintas. Pero claro, si no llevan mucha velocidad, pues aquí tenéis limitaciones a 20 que permiten que los accidentes pues sean menores, de menor gravedad. Bueno, estas son cómo ha evolucionado. ¿Qué hacer con las ciudades? Está inventado desde hace mucho. En el año 63, este señor, que es Colin Buchanan, pues hizo un informe para el gobierno británico de algunas de las ciudades que ya estaban padeciendo la congestión y dijo lo que había que hacer, que era un poco pues sacar el tráfico de las ciudades y hacer áreas libres de tráfico para que la población pudiera desplazarse con seguridad y con tranquilidad. Bueno, es lo que él llamaba áreas, es decir, que ciertas partes de la ciudad fueran autónomas, es decir, que donde tú vivas puedas ir al colegio, puedas ir a comprar, puedas ir al médico y no tengas que desplazarte a largas distancias. Bueno, esto está inventado desde el año 63, es decir, todos sabemos qué es lo que hay que hacer. Bueno, tiene algunas pegas, ¿no? Como esto de segregar los tráficos, ¿no? Él tenía la imagen de que sí se hacían estas áreas, que es lo que se ha venido haciendo en las ciudades, y segregar tráficos peatonales de tráficos motorizados, ¿no? Vosotros tenéis este ejemplo, ¿no? Esto es completamente del urbanismo racionalista, ¿no? Bien separado todo, peatones por arriba, varios niveles, supongo que aquí hay un aparcamiento. Los planes de movilidad vienen de la cumbre del año 92, donde se redacta el programa 21. Allí se dice claramente que para reducir los problemas de contaminación y los problemas de cambio climático hay que pensar globalmente y actuar localmente en las ciudades y que el transporte urbano, porque allí no se hablaba de movilidad sino de transporte urbano, es uno de los principales causantes y que por lo tanto hay que reconducir las políticas de movilidad urbana. Bueno, pues desde el año 92 se hizo la Carta de Aalborg en el año 94 y ahí todos los alcaldes que firmaron la Carta de Aalborg, que supongo que Baracaldo la habrá firmado, pues todos dijeron sí, nos ponemos a ello. Bueno, la Agenda Local 21, que en Euskadi se ha canalizado bastante bien, se han llevado esas medidas hacia los ayuntamientos a través del programa Udalsaldea, ¿lo digo bien? 21 ha fomentado que se hicieran planes de movilidad cuando el gobierno español todavía no había tocado este tema y vamos, yo recuerdo haber venido a Bilbao a dar cursos sobre Agenda 21 en los años 90, ¿no? Cuando el gobierno español ni se lo había planteado. Bueno, todos los documentos de la Unión Europea hablan de estos planes de movilidad. En el año 2004 surge la E4, que es la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, que va dividiéndose en planes de acción para poner en marcha medidas y financieramente también poner en marcha los planes de movilidad urbana sostenible en el ámbito local. Bueno, todos los documentos que se gestionan pues, van en torno a estos planes de movilidad, incluso llega el PP y dice, nosotros también queremos planes de movilidad. ¿Y qué pasa? Que se tenían que haber aplicado una orden ministerial pues en el año 2011, pero como vino la crisis y como muchos municipios no tenían hechos el plan de movilidad, entre otros el Ayuntamiento de Madrid, pues había que un poco dar un plazo mayor. Entonces, se prolonga hasta el año 14, julio del 2014, para que todos los ayuntamientos que reciben la subvención al transporte público urbano
tengan que tener un PEMUS, un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Probablemente el de Baracaldo, ese que ahora han paralizado, se hizo para recibir esa ayuda. Y ahora ya, pues no lo van a hacer otro nuevo, ¿no? Bueno, está bien que hagan otro nuevo. El problema es que tanto plan y tanta redacción de plan nos lleva a un escenario en que la toma de decisiones se va expandiendo mucho en el tiempo, cuando el problema que tenemos es muy urgente de solucionar. Bueno, la Unión Europea en el 2014 hace un paquete de movilidad urbana donde dice qué es lo que hay que hacer, pone una plataforma web. Figuraros, aquí estáis hablando, la primera guía de planes de movilidad que se hizo aquí en Euskadi por el INOVE. No sé si lo conocéis, es un órgano ambiental, un instituto vasco de medio ambiente, y lo hizo mucho antes que el gobierno español. Bueno, luego se hizo en el año 2006 a partir de la estrategia de la E4. Bueno, aquí es una metodología, desde mi punto de vista, pésima para poder afrontar estos temas en un corto periodo de tiempo, ¿no? Pero bueno, es la herramienta que están utilizando. ¿Qué ha pasado en estos años? Ya tenemos 250 planes de movilidad subvencionados por el gobierno español, salpicados por todo el territorio, pero no todos funcionan. Hay papel para cobrar la subvención del transporte público, pero no es que funcionen esos planes. Bueno, con la crisis baja y luego justo cuando sale el Real Decreto para cobrar la subvención, todos se ponen a hacer planes de movilidad. Bueno, me están diciendo que corte. Los planes de movilidad tienen que ser participados. El problema de la participación es que es un proceso muy lento. Es decir, que una participación tienes que dar formación para que la gente que opina sepa un poco de qué estás hablando. Y eso se tarda. Y se tarda también en permitir a la gente que tome decisiones. Tienes que tener a la gente entrenada. Entonces, no se pueden hacer procesos de participación de media hora. La gente también, cuando le pides mucha participación, también se cansa. Y sobre todo, me voy a tener que parar. Cuando les pides participación y opinan y no haces lo que te han dicho que tengas que hacer, la gente ya no vuelve a venir. Bueno, que sepáis que tiene que haber, cuando en el plan, tiene que haber una mesa de movilidad, un observatorio de la movilidad y un pacto de la movilidad, y que tiene que ser consensuado. Y eso lo tenéis que reivindicar, porque tan legítimo es lo que opinen los políticos como lo que opináis vosotros. Tan legítimo, debería de serlo al menos. Bueno, me gustaría hablar de algunas medidas controvertidas, porque parece como que en los planes de movilidad cabe todo es sostenible. No todo es sostenible. ¿Hacer estacionamiento es sostenible? ¿Vosotros creéis que la solución es darle cabida a todos los coches? Porque esa es la solución que proponen los planes de movilidad, hacer más aparcamientos, incluso disuasorios. En el Ayuntamiento de Madrid han decidido que van a hacer ¿cuántas plazas de aparcamiento? Cada plaza de aparcamiento disuasoria cuesta 60.000 euros. Mejor, no sé, que se queden en casa, que no vayan a trabajar. Porque además se hacen dentro del municipio de Madrid, no disuaden de nada. Se han hecho igual 40 kilómetros y luego los 2 últimos kilómetros cogen el autobús. ¿Dónde está el premio? En Baracaldo tenéis 51.325 coches. Bueno, ahora tendréis igual más. Y tenéis 16.810 plazas reguladas, en verde o en azul. Luego tenéis 5.829 plazas de residentes de gestión municipal. Y tenéis 3 parking públicos. Pero luego tenéis todos esos aparcamientos de los centros comerciales, el del hospital. Es un montón de plazas de estacionamiento. Hay un montón de espacio destinado a coches. Unos serán vuestros, pero otros es del área metropolitana. Luego hay como una gran esperanza sobre las nuevas tecnologías. Vienen las nuevas tecnologías, se acaba la congestión. Vienen las nuevas tecnologías,
Se terminan los problemas de movilidad. Te dan una aplicación en el móvil, con eso lo solucionas todo. No, señor. ¿Las nuevas tecnologías para qué sirven? Bueno, pues depende de cómo las gestiones. Servirán para algo, para ayudar en las frecuencias del transporte público, pero el teletrabajo es la solución cuando, por ejemplo, Telefónica, que se dedica a las nuevas tecnologías, resulta que hace ir a sus 5.000 empleados al distrito C de Telefónica y tienen 5. ¿Veis ese edificio que es como la visibilización del poder económico? La electromovilidad. Ahora hay una cantidad de publicidad para que usted compre, para ser sostenible, un vehículo. Sustituir el parque tradicional por un parque eléctrico. ¿De dónde sale la energía? Si todo el parque automovilístico se pasa a eléctrico, ¿cuántas centrales nucleares tendremos que abrir? Térmicas o de ciclo combinado. ¿Cuántas? Pensémoslo un poco. Bueno, y luego el litio. ¿De dónde viene el litio? ¿Qué pasa con el Cuando se abandona en el IDAE la línea de subvención de los PEMUSES, de los planes de movilidad, resulta que abren una línea que es mover para el vehículo eléctrico. Dan dinero, subvencionan vehículos eléctricos. Bueno, Renault está muy contento. Bueno, la construcción de ideario, que vosotros tenéis lo vuestro. Los biocombustibles nativos, cuando retorno energético de biocombustible supera la de cualquier otro combustible, la del petróleo, por ejemplo, o cuando la cantidad de cultivar todas esas plantas no existe en este país. La gestión de la demanda. Se trabaja mucho en decir, vamos a buscar las horas valle para que los coches vayan más fluidos. Si la idea es que vayan en transporte público, no que vayan en coche, ¿no? No vamos a escalonar nada. Voy a terminar. Vale. El transporte público es todo. Aquí tenéis mucho metro, en Madrid tenemos mucho tranvía. Tranvía en el que cada viaje la Comunidad de Madrid tiene que pagar entre 12 y 8 euros por viaje porque no lo coge la gente. A veces llevar el tranvía o el metro a zonas muy consolidadas está bien, porque la gente llena esos vagones. Pero cuando cargamos esas infraestructuras ferroviarias por zonas donde el crecimiento es disperso y nadie coge esos tranvías, estamos haciendo un invento horrible, ineficiente energéticamente. Y eso, la moda del tranvía nos está costando mucho dinero a todos. Luego el tema del transporte gratuito. Muchos dicen, cuando se contamine, como hacen en París, la gente que utiliza el coche podrá entrar gratis en el transporte público. ¿Y por qué? O sea, que los que todos los días vamos en transporte público tenemos que pagar nuestro abono transporte o nuestro billete. Y el que por obligación un día tiene que usar el transporte público no lo paga. Tiene que ir gratis. ¿Y eso por qué? ¿Dónde está el premio? El pago por circular y aparcar, que es una buena medida, ¿no? Que estamos convirtiendo los centros urbanos en zonas gentrificadas donde solo los ricos pueden aparcar y circular. Porque eso pasa en Nueva York. Aparcar vale 18 dólares media hora. ¿Quién puede aparcar a esa hora, a ese precio? Los artistas de cine, la gente de dinero. Entonces, a esos espacios con coches solo pueden entrar los ricos, los pobres no. Ah, vale. Qué medida más buena. En Londres pasa igual. Las zonas de mayor valor, las viviendas, están ahí, en donde hay peaje. Bueno, pues si queremos eso. Luego, claro, hemos quitado coches de las aceras y nos ponemos las terrazas. Y a veces no podemos pasar.
Claro, y si nos ponen veladores cerrados, pues ya ¿para qué hablar? O sea, necesitamos que haya una regulación. Muchos ayuntamientos están empezando a regular ordenanzas de veladores. ¿Cuáles son las barreras? Las barreras son las de los políticos, fundamentalmente. Podemos hacer medidas muy baratas, como lo han hecho en Nueva York, que bueno, tiene sus pegas, pero ellos hicieron peatonal la plaza de Times Square solamente con pintura. Eso se puede hacer en cualquier lado. Vosotros ya tenéis mucho espacio ganado, o sea, la situación es distinta, pero no es un problema económico, es un problema de voluntad política, de actitud. Y de poner las prioridades donde tienen que estar. Es decir, hay que invertir el paradigma y para ello hay que poner en la cúspide no a los coches ni a las motos, sino a los peatones, a las personas con discapacidad, a los niños, a las personas mayores. Y vamos descendiendo en la jerarquía. Y perdonar que me haya tosido y todo esto. Venga, pasamos un poco al resto de la mesa y voy a cambiar un poco el orden. Voy a pasar primero la palabra a las compañeras que tengo a mi izquierda y luego intervenir los grupos, ¿vale? Yo me hubiera gustado que interviniese primero Alba, pero bueno, yo voy a empezar hoy con una pregunta y es, antes de todo lo que ha explicado la ponente, alguien se ha preguntado lo que significa tener derecho a la ciudad. O sea, ¿qué es el derecho a una ciudad justa, accesible y amigable para todo el mundo? Porque yo creo que es un paso previo al que tenemos que llegar antes de hacer planes de movilidad o pensar en medidas adecuadas para la ciudad. Y bueno, lo que dice el Comité de Naciones Unidas se refiere al derecho a la ciudad como el espacio a la ciudadanía donde los ciudadanos y ciudadanas podamos participar de una manera adecuada, donde no se nos excluya, donde tengamos una participación activa. Por supuesto que se tenga en cuenta el bienestar de los ciudadanas, donde se dé también relaciones de interdependencia y relaciones desde un ecofeminismo donde se pueda participar todos los ciudadanos. Entonces yo me pregunto, actualmente cumplimos con el concepto de derecho de ciudad, ¿sí o no? Bueno, espero que luego la mesa me lo responda. Por seguir un poco con el tema que nos ocupa hoy, este concepto actual de ciudad o derecho de ciudad deja a las personas con algún tipo de diversidad
funcional en los márgenes. O sea, ellos y ellas no están participando como ciudadanos de pleno derecho. Entonces, ahí es cuando aparece el concepto de exclusión social. Luego, otro tema que nos ocupa principalmente a las mujeres con diversidad funcional es el tema también, como ha hablado la ponente, de que no tenemos unos servicios que la ciudad responda a nuestras necesidades, porque como os va a hablar ahora mi compañera Mari Carmen, a nosotros, por ejemplo, los servicios sanitarios que hay hoy en día en Baracaldo o a nivel de Euskadi, pero en este caso Baracaldo, porque es el municipio que nos ocupa, no responden a nuestras necesidades, por ejemplo, necesidades ginecológicas. Y ahora doy un poco la palabra a Mari Carmen para que os argumente esa problemática que os estoy comentando. A ver, efectivamente, Oh. sí, la ciudad, el pueblo, todos los espacios, efectivamente no están adecuados para las personas con discapacidad. Hay un montón de barreras arquitectónicas, el transporte, aunque haya autobuses y otros medios de comunicación accesibles, no son tan accesibles como parecen, porque hay una deficiencia tanto en la instrumentalización como en la operatividad, ¿no? Y esto repercute también en el tema de los servicios para todas las personas, en este caso de salud, prioritario. Y en nosotras, las mujeres con discapacidad, todavía es más vulnerable, porque la asistencia sanitaria, por ejemplo, que es de carácter, es de carácter universal en nuestro país y en todos los países del mundo, debería de ser, no se adecúan a las necesidades y circunstancias de nosotras las mujeres con discapacidad. Hay problemas de dificultad, de accesibilidad a los servicios dirigidos a nosotras las mujeres, ginecología, obstetricia, planificación familiar, etc. El instrumental que utilizan en las consultas ginecológicas, es decir, camillas, equipamientos para la realización de las exploraciones, las mamografías, no tienen en cuenta la presencia de una mujer en silla de ruedas. La atención por parte del personal sociosanitario también suele ser, con frecuencia, tienen comportamientos inadecuados y discriminatorios hacia nosotras. Primero, porque no se dirigen a nosotras, se dirigen a la persona que nos acompaña, como si no tuviéramos voz. Otras veces se quita importancia a las dolencias de nosotras, las mujeres con discapacidad, porque, bueno, tus dolencias son derivados de tu propia discapacidad, cuando igual no es así. Otra serie de dificultades que tenemos las mujeres con diversidad funcional en el ámbito sanitario. El ámbito sanitario es un ejemplo, lo hemos puesto porque es un ejemplo flagrante de discriminación, atenta contra nuestra propia salud.
y sobre todo contra la salud de las mujeres, en este caso con diversidad funcional. Entonces, estas dificultades en el ámbito sanitario, como bien decía, nos limita el ejercicio de igualdad de derechos esenciales como el derecho a la maternidad, a la interrupción voluntaria del embarazo o al desarrollo de nuestra propia sexualidad. De esto habría muchísimo que hablar. Parece ser que nosotras las mujeres nos consideran seres asexuados, cuando es todo lo contrario. Todo esto encima se reconoce en el primer plan de acción para las mujeres con discapacidad, dentro del área de salud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esto ya lo decían en el 2007 y no se ha hecho absolutamente nada. Aunque los edificios y las consultas de ginecología sean accesibles, estas no están adaptadas a nuestras necesidades. No ofrecen un servicio de calidad hacia nosotras. Carecen de cama hidráulica, de grúa de transferencia y de personal al que se les haya proporcionado una formación básica tanto en las transferencias o que les cualifique con una seguridad y garantizando el derecho a nuestra intimidad y también el respeto a nosotras, tanto para realizar las transferencias como para tareas para muchas tareas que requieran el tema de exploración ginecológica. Existe, por tanto, también una carencia de mamógrafos adaptados, con lo que nosotras las mujeres con discapacidad no podemos optar a tener una exploración mamográfica. Y ha dicho que también otro problema en los centros sanitarios es que no disponen de baños adaptados. Los hay, pero están lejanos a las consultas donde se realizan las exploraciones ginecológicas. Cuando a nosotras, las mujeres con discapacidad, necesitamos, sobre todo a aquellas que tengan algún tipo de problema de tipo urinario, necesitan el baño ahí al lado, es decir, ahí mismo, ¿no? También no ayuda que esta escasez, que las mujeres con discapacidad acudan entonces a realizar los chequeos anuales o rutinarios, máxime cuando las mujeres con diversidad funcional severa precisan precisamente un espacio y apoyo suficiente tanto en la intimidad como en el espacio físico, ¿no? Es decir, esto encima es más incongruente cuando la máxima de la red pública de salud dice que los servicios están dirigidos a toda la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación. Y con nosotras las mujeres con discapacidad son totalmente discriminatorias. Para finalizar, era a grosso modo un poco el panorama general, ¿no? Terminando, para concluir, las dificultades que encontramos las mujeres con diversidad funcional en el ámbito sanitario nos limita el ejercicio en igualdad de derechos tan esenciales como el derecho, pues, como he dicho anteriormente, a la maternidad, a la interrupción del embarazo o al desarrollo de nuestra propia sexualidad. Y sigue mi compañera desarrollando el tema. Yo voy a ser muy breve por aquello de ajustarme los tiempos, pero sí que os quería hacer reflexionar. A ver, aquí dice el ayuntamiento, se está elaborando un plan de puntos negros que además creo que coincidí contigo, Alba, en la mesa de puntos negros, vale.
alguien se ha planteado si esos puntos negros afectan por igual a las personas con diversidad funcional? Pues la respuesta es no, porque la mayoría, y me dirijo al público en general, la mayoría de puntos negros marcados por el ayuntamiento de este municipio son inaccesibles para nosotros, las personas con diversidad funcional. Y eso que fijaros, sufrimos de 4 a 5 veces más algún tipo de violencia o agresión sexual por parte de un desconocido o de nuestro propio asistente personal. Entonces yo desde aquí invitaría a repensar esa mesa y es una pena que no haya venido más representantes políticos, pero es lo que hay. Les invitaría a repensar esa mesa desde el concepto transistémico de violencia transistémica. Y por último, para terminar, os lanzo una pregunta, a ver si luego al público en general, y es ¿qué debería de ocurrir para que estos bordillos que debemos de superar en nuestro día a día se aplasten de una vez por todas y no sean más acuciantes cada día? O sea, ¿qué deberíamos de hacer para aplastar los bordillos? Nada más, muchas gracias. Había cambiado un poco el orden para llevar así, entonces empezáis, seguimos de izquierda a derecha. Bueno, yo vengo de Baracaldo Naturala, como muchos sabréis, pues en Baracaldo Naturala estamos trabajando algo que tiene que ver con la movilidad, pero con un proyecto en concreto, que es la variante sur ferroviaria. Ese proyecto que pretenden desarrollar para atender al puerto de Bilbao, el transporte ferroviario de mercancías, y que, tal como se lo han planteado, pues Pilar, tú antes comentabas cómo cada día se urbaniza más suelo natural o rural, como cada día pues es 1,48 hectáreas que se van urbanizando. En este caso, pues eso es lo que se han planteado, es decir, ante otras alternativas, simplemente lo que han hecho es un trazado por donde es más fácil. Esto es suelo rural, tiro por ahí la línea y bueno, pues nos afecta atravesando todo el Valle del Regato, que para nosotros es una zona que hasta ahora pues sentimos que tenemos que defender, porque nos es muy querida, porque es un espacio natural que nos resulta muy hermoso, pero ahora, después de un trabajo que hemos estado realizando en Baracaldo Naturala, un informe, digamos, sobre la biodiversidad de todo lo que es el suelo rural y natural de Baracaldo, lo que sabemos ahora mismo es que debemos defenderlo, que la riqueza que tiene hay que potenciarla, hay que conservarla, hay que mejorarla. Entonces,
Dentro de ese planteamiento, nosotros no es una cuestión de decir es que estamos en contra del puerto o es que estamos en contra del tráfico ferroviario de mercancías, no, todo lo contrario. Ante el tráfico rodado, mejor el de carretera, mejor el ferroviario. Pero hay otras alternativas y solamente hay que, por lo menos, dar oportunidad al debate, porque normalmente el problema de este tipo de proyectos es que vienen impuestos. Es decir, te hacen un trazado y te dicen esto es lo que hay. Y además te lo presentan como que es la única forma de hacerlo. Bueno, nosotros estamos precisamente trabajando y esperamos ya la próxima semana tenerlo ultimado, pero siempre hemos apostado por un planteamiento de alternativa cero, que es la que no han querido desarrollar y además decían, no lo hacemos simplemente porque no da funcionalidad a un túnel que hicieron hace 10 años y que ha quedado cerrado y tapiado desde hace 10 años. Pues nosotros dijimos, bueno, eso es precisamente lo que queremos estudiar, esa alternativa cero. Una alternativa cero que además puede ser siempre mejorada o también soterrada, y estamos hablando de las infraestructuras actuales. Teníamos dos opciones, estamos estudiando las dos opciones, las dos líneas de cercanía, que es por una de ellas, por donde actualmente va el tema de, digamos, el transporte de mercancías, y lo que estamos viendo es que realmente es viable, pero además es viable y dentro de un concepto de movilidad general. Las infraestructuras actuales de cercanías están obsoletas desde hace muchos años, no se ha hecho una obra de mejora y digamos, la gente del ámbito nos dice, es que además la obra en esas infraestructuras hay que acometerla sí o sí. Pues, y decimos, bueno, pues entonces aprovechemos la ocasión y hagamos que esas infraestructuras se mejoren para el viajero, para las mercancías, que atienda bien al puerto, que incluso le dé márgenes de crecimiento, pero también a los viajeros le dé un mejor transporte. Y además, con un elemento añadido, precisamente al abordar ese planteamiento, hoy en día vivimos muchas estaciones donde hay problemas de accesibilidad, problemas que no se resuelven, que parece que van a hacer proyectos pero que luego los dejan aparcados. Bien, precisamente abordarlo en su conjunto permite eliminar, porque tendría que hacerse una nueva infraestructura de acceso y entonces ahí ya abordarlo contemplando es decir, la eliminación de todas las barreras arquitectónicas. Entonces, nosotros entendemos que eso da mucho mayor beneficio económico, social al conjunto de la ciudadanía, a las empresas, al puerto y no una infraestructura que destroza un buen número de metros cuadrados de espacio natural de gran interés, de interés comunitario, en muchos casos con especies amenazadas, tanto florísticas como faunísticas, y que solamente atendería en exclusiva al puerto y al que el único elemento de valor que se le dio para decir esta es la alternativa válida fue que daba viabilidad digamos, a la conexión a la alta velocidad de Santander a Bilbao. Un proyecto que además ni siquiera hoy en día está en papel. Se habla, pero ni siquiera está diseñado. Entonces, bueno, yo no sé si hay más preguntas, porque tampoco quería igual extenderme mucho. Lo que sí hemos planteado siempre que todo este proyecto, todo este trabajo lo tenemos que hacer desde una perspectiva de que no es tampoco presentar una alternativa y decir, esta es la alternativa válida. Lo que hay que desarrollar es, lo que hemos estado y lo que pedimos es la paralización del proyecto actual para abrir un debate ciudadano donde todos podamos exponer cuáles son nuestros planteamientos, cuáles son sus ventajas, o por lo menos las que cada uno de nosotros vea a esos planteamientos, cuáles son los contras que se le pueden ver unos y otros a las distintas opciones y que sea la ciudadanía al final en consulta popular la que también decida qué es lo que quiere. Pero entendemos que, bueno, que lo que sí queremos demostrar es que hay alternativas a proyectos que se nos plantean como únicos. Y bueno, si hay alguna pregunta más, pues luego... Bueno, yo soy Alba, soy concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Baracaldo y en primer lugar quería agradecer a Ecologistas en Marcha que nos hayan invitado a este foro de debate porque, bueno, ya escuchar a Pilar, creo que es importante, creo que aquí todos podemos tener ciertas opiniones, pero está claro que lo que queremos es hacer una ciudad más amable, una ciudad que podamos disfrutar todos y todas, teniendo en cuenta nuestra diversidad, nuestro género y que sea la ciudad de todos y de todas, porque ese es el planteamiento que tenemos. Bueno, muchos sabréis que el Partido Socialista ha estado gobernando en Baracaldo 32 años. Habrá cosas que hayamos hecho bien, otras que hayamos hecho mal, pero siempre hemos tenido un concepto de ciudad.
y los conceptos evolucionan como las personas. Y sí que me gustaría dejar un poco claro, porque cuando he llegado aquí, Javi me ha pedido, le he dicho, bueno, ¿yo qué voy a aportar aquí? Si casi me gusta más oír, la gente que me conoce sabe que soy una persona que me gusta mucho escuchar a la gente, al resto de gente, las opiniones, y luego expresar un poco cuál es la línea que tenemos. Entonces, yo sí quería comentaros un poco. Creemos desde el Grupo Municipal Socialista que lo importante es el concepto de ciudad. El concepto de ciudad, y se ha venido trabajando, a lo mejor no con la suficiente profundidad, y creo que es también un poco en el desarrollo propio de Baracaldo. Se basa para nosotros en 4 pilares fundamentales, que son las 4 patas de una mesa. Baracaldo es la mesa y tiene 4 patas, y para nosotros es fundamental en el desarrollo de la ciudad las 4 patas. Una sería el plan de accesibilidad, que lo hemos reclamado. En mayo del año pasado se llevó una moción al Pleno para hacer, que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales, para que se llevara a cabo un plan de accesibilidad. Ya habíamos hecho una declaración conjunta a todos los grupos municipales diciendo que Baracaldo tenía que tender hacia un plan de accesibilidad, pero no solo accesibilidad urbana, que es fundamental, que está vinculada a lo que es el propio plan de movilidad, sino también no solo lo que es en el transporte, sino también en lo que son nuestras propias dotaciones como ayuntamiento. O sea, necesitamos que el concepto de accesibilidad esté intrínseco en cualquier política de cualquier departamento que se desarrolle en el Ayuntamiento de Baracaldo. Es fundamental. Tenemos una población, como bien ha dicho Pilar, tenemos bastantes personas con diversidad funcional en Baracaldo, que son ciudadanos que tienen que ser ciudadanos de primera, en igualdad de condiciones, y tenemos que dotarles de capacidad. Claro, si nosotros mismos les limitamos es que es imposible, lo estaba diciendo María, lo hemos hablado varias veces. La segunda pata sería el plan de movilidad. El plan de movilidad, y si no, a lo mejor Javi me puede corregir, en Euskadi no ha estado, las ayudas para el desarrollo del plan de movilidad no han estado vinculadas al transporte público como en el resto del Estado. A lo mejor luego Javi en el turno me corrige, pero sí que es verdad que se salió a licitación en el año 2015 un plan de movilidad, que la fase 1 y 2, la de diagnóstico, están presentadas, se ha paralizado, no sabemos en qué situación está, ha habido varias... se les ha hecho varios requerimientos a la empresa, no sabemos en qué condiciones o por qué se les ha requerido, y no sé si Pilar ha tenido la oportunidad de valorar o acceso a la fase de diagnóstico. También me gustaría luego que nos explique un poco cómo la ve ella, ya que es una persona que sabe de eso, y si la ha podido ver, pues estaría bien saber un poco. Pero está claro que el plan de movilidad es fundamental, porque tenemos, como bien ha hablado Pilar, el tema del transporte, el acceso de cualquier ciudadano de Baracaldo al centro, con transporte público, con vías ciclables, andando. Tiene que ser una ciudad amigable, y todo eso es fundamental junto al plan de accesibilidad. Otro de los puntos que creemos que también, que es otra de las patas, es el mapa del ruido. El mapa del ruido se contrató, creo que fue en el año 2014, si no recuerdo mal. Bueno, ya lo tenemos hecho, y es fundamental también que vaya acorde con el plan de movilidad y con la última pata de la mesa, que es la Agenda Local 21. Todo ello tiene que hacer la idea de ciudad que queremos, y la idea que tenemos que transmitir también al resto de vecinos y vecinas, porque es un conjunto, tiene que haber transversalidad. Y esa mesa tiene que estar en una habitación que para nosotros es el contexto general de cualquier iniciativa que se tome en Baracaldo, que es el contexto de igualdad de género, igualdad de acceso, iguales y diversos, y ese es el modelo de ciudad. Hay muchas cosas que, vuelvo a decir, hay muchas cosas que se van mejorando o que se han podido no hacer en la escala que era necesaria, pero sí que tenemos que, eso no nos tiene que limitar para que la propuesta que hagamos sea conjunta, sea de todos, sea participativa, y lleguemos a conseguir lo que queremos, que es un Baracaldo más cómodo para todos, o sea, sinceramente. O sea, aquí en esta mesa hay varias personas, seguramente con diferentes caminos, pero el objetivo común tiene que ser el mismo. Y si estamos todos de acuerdo, podemos hacer una buena ciudad. Y una ciudad
que en el conjunto, por ejemplo, de lo que ha comentado Pilar, que es la metrópoli, que marque la diferencia. Baracaldo tiene que marcar la diferencia de aquí en adelante. O sea, tenemos que ser... Siempre hemos sido diferentes. Es lo bueno. A lo mejor por el contexto social que hemos vivido, y tenemos que seguir siendo diferentes y marcar la diferencia. Ya está. Muchas gracias. Bueno, Arratsaldeon, yo soy Eder, portavoz del Grupo Municipal de Irabasi. En primer lugar, también agradecer a Ecologistas Marchan y a todas las personas que componéis esta mesa hoy, porque escuchándoos, pues muchas veces Ecologistas Marchan está consiguiendo que esas voces invisibles, inaudibles en la mayoría de cuestiones, hoy pues cuenten mucho y se está haciendo un gran trabajo por esta parte. Bueno, cuando nos hicieron la invitación, yo creo esta jornada se llama Sembrando Redes, ¿no? Que es al final yo creo el objetivo que tiene, que es intentar unificar criterios para sacar algo en conjunto más allá del viernes, ¿no? Desde Irabasi llevamos 3 años como coalición en el Ayuntamiento. Desde que empezó la legislatura lo hicimos con el mismo mensaje y ahí está la hemeroteca, esa hemeroteca que se compone tanto Baracaldo Digital como Herri Colore, que antes de nada hacía falta un plan de movilidad urbana sostenible para, antes de hacer ningún tipo de actuación referida a la movilidad y a la accesibilidad, porque nos iba a dar un diagnóstico global de cómo está la situación, no solo en Baracaldo, sino también en el conjunto de la metrópoli y cómo estamos integrados en ella, porque nos daría pistas de por dónde actuar, de por dónde tomar estas decisiones y porque nos aclararía las necesidades, las carencias y las fortalezas que tenemos en el municipio. Aún así, pues no ha progresado. 3 años perdidos bajo nuestro punto de vista, no tenemos un plan de movilidad urbana sostenible y tampoco lo hemos tenido nunca. Y tomando decisiones importantes, como puede ser la gratuidad de la OTA, se ha puesto tarjeta de residente gratuita para la OTA, que en Madrid no sé si se llama la hora, como en Bilbao, sí, ¿no? O como en Castro. Esto lo que ha supuesto... Sí. Esto lo que ha supuesto al final es 10.000 tarjetas de residente más, porque no han puesto ningún tipo de límites para obtener la tarjeta gratuita de OTA. Claro, esto no supone que hayan aparecido 10.000 vehículos de repente a la noche a la mañana, pero sí ha supuesto que gente que tiene aparcamientos privados o plazas de aparcamiento comunitarios, cuando llegan los fines de semana, llegan esos puentes, llega algún familiar, saquen sus coches fuera y por lo tanto en determinadas fechas tenemos determinados barrios colapsados con hasta 3 tarjetas de residente por plaza de aparcamiento. También otro de los asuntos controvertidos ha sido el Cabús. Se ha extendido el Cabús también sin saber muy bien en base a qué. Bueno, se hizo un estudio que costó su dinero para que nos dijese que efectivamente un autobús urbano de las dimensiones de 60 plazas en Castresana no podía dar la vuelta. Creo que con ir a conocer Castresana ya sabemos que no puede dar la vuelta sin pagar un estudio de 60.000 euros. O el tema de los accesos mecánicos, que se han convertido en una especie de mercadillo de a ver dónde ponemos más rampas o escaleras mecánicas. Destacar en este sentido que de momento las 2 escaleras mecánicas que tenemos aquí, tenemos una ahí detrás, bajando hacia el tren, y la que en Baracaldo conocemos con la cuesta Arrancapedos, no te asustes por el nombre, están cada 2x3 estropeadas, cuestan unos 160.000 euros cada 2 años de mantener, solo de mantenimiento, y luego que son escaleras, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque no solo para las personas con diversidades funcionales, sino también para amas y aitas que tienen que subir con el carrito, que por ejemplo la de la cuesta de Arrancapedos, como decía, la alternativa es una cuesta que, no sé, parece el Alpe d'Huez, desde luego, con tanta curva que tiene. Lógicamente, sin un PEMUS, lo que no tenemos es un plan y lo que no se tiene es un diagnóstico de hacia qué Baracaldo queremos caminar y, por lo tanto, se toman decisiones un poco a la ligera como si fuesen setas, ¿no? Por supuesto, en ninguno de estos temas se han dado ningún tipo de participación ciudadana. Tenemos el ejemplo, ¿no? Hablábamos del plan de movilidad que tenemos ahora, que está ahí en diagnóstico parado, que la fase 1 y 2 están ahí escritas, pero que, como ha dicho Alba, se supone que ha habido algún tipo de problema con la empresa, etcétera. Bueno, de las 500 páginas de extensión, casi 500 páginas de extensión de este diagnóstico, tan solo en 4 de ellas aparecen las personas con diversidad funcional. Y esto también yo creo que ocurre porque no se tiene en cuenta a la hora de hacer
el diagnóstico, ¿no? Aquí mismo en esta plaza podemos ver problemas relacionados con la accesibilidad, que puede ser ahí en la calle Aldapa, que para cualquiera que pase por ahí, no solo, insisto, no solo con una silla de ruedas, con un carrito o con cualquier cosa, no se puede pasar, es imposible, mucho menos dos, si vienen dos en dirección contraria, y lo hemos sufrido mientras también se montaba esta carpa. O, por ejemplo, el tema de los veladores que tú has nombrado, algo que tampoco es muy popular y no da votos, pero en Baracaldo se están poniendo terrazas y veladores en cualquier esquina, cuando hay en algunos sitios que es prácticamente imposible pasar, y allí tenemos un ejemplo. Bueno, y por intentar no extenderme demasiado, también quería tocar un poco el nivel supramunicipal. Bego también ha nombrado la variante sur ferroviaria. Casualidades de la vida, hoy de los 5 grupos municipales del ayuntamiento, los 3 que estamos aquí, estamos también pues intentando colaborar con la plataforma Baracaldo Naturala. No voy a decir nada más sobre la variante porque lo ha explicado muy bien Bego, pero también quería traer aquí el tema que ha sido noticia estos días, que es el famoso túnel entre Guecho y Portugalete, que va a costar, no sé, la friolera de más de 500 millones de euros para supuestamente descongestionar de tráfico la avanzada, que viene a ser un poco lo de siempre, ¿no? Tenemos en Vizcaya la comarca con más cemento por hectárea que hay en toda Europa, y lejos de fomentar el transporte público, por ejemplo, lo que se hace es más carreteras. Acaban de inaugurar ahí en Auchagane un túnel también, supuestamente para evitar un punto negro, que ha costado un dineral, y se vuelve a apostar una vez más por el cemento. Ni qué decir tiene la Supersur que tenemos vacía, la autopista de pago más cara de la historia del Estado español, con 25 millones de euros por kilómetro de carretera, está vacía. Ahora nos van a hacer un tren y ahora nos plantean un túnel debajo de la ría para solucionar los problemas de tráfico privado, de vehículo privado, que supuestamente va a acabar en 2027. Y ya veremos cómo estamos, si es que acaban en 2027, cómo está el precio del petróleo en 2027 y quién se puede permitir tener un vehículo privado. Por lo tanto, nada más, nosotras desde Irabasi y Baracaldo lo tenemos muy claro. Creemos que hay que hacer también pedagogía y tenemos que salir de aquí con un compromiso claro de todos los grupos municipales. Necesitamos un plan de movilidad urbana sostenible, tiene que ser participado por todos los colectivos del municipio, y no podemos permitir que de nuevo se convierta el tema de la movilidad y la accesibilidad en un mercadillo electoral como ha sido durante estos 3 años pasados. Nada más, eskerrik asko. Aupa, arratsaldeon, bueno, ya casi Gabón. Yo soy María de H. Bildu. Nosotros queríamos traer al debate también, aparte de estar de acuerdo un poco con todo lo que habéis comentado por todos los grupos y todas las personas que estáis aquí, el tema de los diagnósticos a la hora de hacer los planes de viabilidad, ¿no? Desde nuestro punto de vista, si empieza mal el proceso, mal va a acabar, ¿no? Entonces, en estos diagnósticos que se propone para hacer planes de viabilidad o cualquier otro tipo de plan, Pilar, decías, ¿no?, que hay que cambiar el paradigma, ¿no? Y el paradigma debe cambiar hacia poner a la persona en el centro de todos estos planes, ¿no? Y si no partimos de esa base, difícil es que los planes y las actuaciones que luego van con ellos cambien, ¿no? Para poner a la persona en el centro, primero tenemos que saber, y centrándonos en el municipio, quiénes somos las personas que conformamos Baracaldo, ¿no? Para saber luego qué necesidades tenemos detrás, ¿no? Qué necesidades a nivel de persona, pero también a nivel de los servicios que luego acarreamos, ¿no? Vosotras decíais, ¿no?, en el tema de salud, los servicios ginecológicos, ¿no? Si tú pones en el centro del plan a la persona y cuando analizas quiénes estamos en esta ciudad y vemos que hay un alto porcentaje, en este caso de personas con diversidad o de personas inmigrantes, o de mujeres o de personas de tercera edad, que vamos a tener que usar no solo en un presente, ¿no?, porque los planes tienen que tener una visión cercana y de futuro, ¿no? Daremos con las claves de qué tipo de ciudad queremos crear, ¿no? Si vamos a tener una población demográfica de niños de aquí a 10 años, tendremos que pensar a la hora de crear una ciudad amiga que tendremos que tener unos centros escolares. Si aparte la mujer es la que lleva y las mujeres o las amamas de tercera edad, tendremos que tener unos accesos a las escuelas que sean favorables. Es decir, nos da la sensación que muchas veces
se nos llena la boca de planes de viabilidad, gastamos presupuestos en unos diagnósticos que en el fondo no son diagnósticos reales porque no contemplan las necesidades. En ese sentido, bueno, también antes comentabas, ¿no? Tenemos un montón de planes en el Estado, ¿no? Que van sujetos a subvenciones, ¿no? Está claro que un plan, si no va unido a unos tiempos, a unas acciones y a un presupuesto, no tiene ningún tipo de sentido. Podemos estar aquí debatiendo horas sobre qué es lo mejor, que si luego no ponemos encima de la mesa los medios, esto no va a funcionar. Y un poco como decía Eder, ¿no? Claro, esto es un poco como el paraguas, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues entendemos que tiene que ser a través de procesos participativos contando con todas las personas y procesos participativos que no se queden en la primera capa de la cebolla, ¿no? Es decir, que un proceso participativo no sea el te voy a preguntar para que me des una respuesta en este marco, ¿no? Sino que preguntes no solo para que te respondan, sino para que luego hagas o por lo menos contemples lo que te están diciendo. Y así por finalizar, sí que contestar a la compañera, ¿no? Cuando nos preguntaba que qué debemos hacer para que por fin Baracaldo deje de tener bordillos con altura y sean bordillos aplastados, ¿no? Pues la clave yo creo que es sencilla, pero no difícil de conseguir, ¿no? Y es un poco lo mismo que nos cambiamos las gafas moradas para entender el feminismo, pues tenemos que usar esa empatía también para ponernos en el lugar del otro y entender cuáles son las trabas y cuáles son las dificultades con las que nos encontramos saliendo un poco de nuestra persona para poder conseguirlo. Yo creo que esa es la clave y unido a la parte que me toca por institución, a la responsabilidad de hacer una ciudad que verdaderamente responda a tus, mis y la del resto de las personas, las necesidades del resto de las personas. Gracias. Mira, vamos a dar aquí por cerrado el tema, pero sí lo hago de una manera y es recordando todos estos ánimos que han salido aquí, que es cuestión de voluntades más que de capacidades y que los medios los tiene la administración cuando la administración esté en vuestras manos o está en vuestras manos porque estáis participando, tener en cuenta a la ciudadanía también en ese momento, eso es lo que os pedimos, trabajemos juntos y los diagnósticos pueden ser gratis. No malgastemos el dinero para dedicar esas partidas precisamente a la aplicación de las soluciones. Y desde aquí y desde hoy empecemos a caminar en ese sentido. Gracias a todas por participar y a todos y gracias por estar participando de esta charla.